Anoche mi nombre era Kaito Moriyama, y mi mayor problema no era la podredumbre mágica, sino una discusión con mis amigos sobre una computadora vieja. Renji Sato insistía en que cualquier persona normal podría sostener un trono si le dabas una corona y un ejército. Daichi Kurose se rió y dijo que el verdadero poder no estaba en la corona, sino en el dinero. Lanzamos un viejo juego de construcción de reinos sobre un reino condenado. El escenario tenía un título casi burlón: La caída en 90 días. Renji eligió al rey porque pensaba que gobernar un país era solo dar órdenes con una mirada inteligente en la cara. Daichi eligió al duque porque los ricos siempre ganan. Yo elegí un papel aleatorio. Un error magnífico. La pantalla parpadeó, la habitación se hundió en la oscuridad, y el último sonido que escuché fue a Renji gritando que ahora de verdad iba a convertirse en el mejor rey. Cuando desperté, Renji realmente se había convertido en rey. El único problema era que no sabía manejar ministros, un ejército, impuestos y un consejo que mentía constantemente. Daichi despertó como duque. Tenía minas, almacenes y un título, pero no entendía la contabilidad, las deudas, los intereses, la logística, ni por qué un ducado rico podía estar muerto sobre el papel. Y yo no desperté como héroe, caballero o mago. Desperté en el cuerpo de un obrero común del distrito bajo de la capital, con deudas, una llave inglesa oxidada en el bolsillo y una esposa embarazada a mi lado. El aire en este agujero huele a podredumbre agria y desesperación. Abro los ojos y veo un techo encima de mí que planea matarme en unos 3 minutos. Un excelente comienzo para una nueva vida. Una ventana fría del sistema parpadea en mi cabeza. Quedan exactamente 90 días hasta que el reino caiga por completo. Un temporizador maravilloso para un tipo que terminó en lo más bajo de la escala social de la capital. Pero ahora mismo, el apocalipsis global no me preocupa en absoluto. Mis ojos están fijos en la gruesa viga de madera directamente sobre la cama. Ha sido comida hasta el núcleo por moho azul brillante. Esta porquería se llama podredumbre mágica. Devora piedra, madera y salud humana. Y ahora mismo se prepara para dejar caer cientos de kilogramos de escombros podridos sobre nuestras cabezas indefensas. A mi lado, Mio tose, mi esposa embarazada en este mundo. Duerme mal, sujetándose el vientre, mientras polvo del techo cae directamente sobre su almohada. Intento moverla más cerca de la pared, pero la cama es tan estrecha como una caja de herramientas. Mio se estremece y pregunta con voz ronca si el techo vuelve a gotear. Miro las manchas húmedas encima de nosotros. Salvar el mundo tendrá que esperar. Primero necesito asegurarme de que nuestra casa no aplaste a mi esposa antes del amanecer. Mi capital consiste en 12 monedas de cobre y una llave inglesa ajustable oxidada en el bolsillo del pantalón. No es precisamente mucho para el futuro salvador de la civilización, pero tengo algo mejor que la magia estúpida. Mi habilidad del sistema se llama inspección y reparación. No me permite lanzar bolas de fuego ni volar, pero me muestra la física oculta de todo lo que me rodea en forma de diagramas y números precisos. La viga encima de nosotros emite otro crujido repugnante. Activo la habilidad. El espacio ante mis ojos se traza con finas líneas blancas de vectores de gravedad. Veo los puntos de tensión. La podredumbre ha devorado por completo el nodo central de soporte. El indicador de durabilidad brilla en rojo. Todo el peso del techo se sostiene ahora mismo con una oración y un trozo de telaraña vieja. Hora de actuar. Siento cuidadosamente a Mio en la esquina más seca y le doy la manta. Se enfada, pero comprende rápido. Si fallo el punto de apoyo, quedaremos enterrados juntos. Salto de la cama y agarro el viejo y pesado aparador. El vector de carga muestra que un puntal vertical recto se partirá por la mitad. El peso debe distribuirse en un ángulo de 45 grados. Empujo el mueble chirriante, apoyando los pies contra el suelo resbaladizo. La espalda me explota con un dolor agudo, y mis articulaciones crujen bajo el esfuerzo desconocido. Mi nuevo cuerpo es tan débil como un gato hambriento. Con un chillido horrible, el aparador cae exactamente en la zona roja calculada. La madera se hunde, pero el aparador redirige el peso del techo hacia la pared de piedra vecina. El gráfico de carga da un tirón y por fin se vuelve verde. El gráfico se vuelve verde. Tras la pared, el vecino empieza de inmediato a maldecir con voz amortiguada. Está claro que no le gusta que su casa sostenga ahora mi techo. Que lo aguante.
Al menos su mampostería no se está desmoronando viva por la podredumbre. Mio se incorpora en la cama y recupera el aliento. No llora. Simplemente mira la viga como si ya estuviera escogiendo con qué luchará contra los escombros. El techo solo ha recibido unas horas de retraso. Si no construyo un marco rígido adecuado, aún acabaremos bajo los restos. Ordeno a mi esposa que no se mueva y salgo al patio trasero. Los lugareños llaman orgullosamente a este lugar vertedero mágico. Los vapores acre me provocan náuseas de inmediato, y la garganta me arde como si estuviera tragando óxido. Tengo que actuar rápido. Barro azul brillante chapotea bajo mis pies. Una caída en un charco así, y la piel quedará cubierta de quemaduras químicas. Camino con cuidado sobre islas secas de basura, escaneando la zona. Los carroñeros del barrio ya se han llevado todo lo brillante y valioso. Pero son idiotas. Mi habilidad resalta fácilmente lo que la gente normal considera chatarra inútil. Necesito objetos resistentes. De un montón de baba apestosa, saco 2 metros de grueso alambre de cobre y un par de tuberías oxidadas pero sólidas. Material de construcción perfecto para alguien que entiende la resistencia de materiales. De regreso, un matón local andrajoso, con un cuchillo, me bloquea el paso. Enseña descaradamente sus dientes amarillos y exige 2 monedas por el derecho a cruzar su territorio de basura. Extorsión barata. Ni siquiera considero discutir ni pelear con él. Cualquier rasguño en estas condiciones llevaría a una infección de sangre. Le lanzo el cobre en silencio. Este dinero patético ya no tiene ningún valor real. Cuando toda esta economía podrida se derrumbe al abismo en 90 días, sus monedas serán simples trozos de metal inútil. Pero el alambre de cobre salvará 2 vidas ahora mismo. Regreso con el botín. Mio me recibe en el umbral, pálida por la fiebre. Me pide que corra, pero ya sostiene la lámpara ella misma y señala dónde el suelo está menos podrido. Sus suaves curvas se aprietan contra mí, alterando el ritmo de mi respiración. Le pido secamente que se siente en la esquina y no interfiera con mis cálculos. La chica hace un puchero ofendida, llamándome bloque insensible. Se sienta en silencio junto a la pared y empieza a rasgar tela vieja en tiras. Si la viga se suelta, al menos tendremos vendas. No es un mal comienzo para un equipo. Ensamblo una cercha estructural clásica para dar rigidez. Los vectores de carga cambian de rojo a verde. El trabajo es duro. Cada giro de la llave hace que me ardan los músculos. Toda la noche giro abrazaderas caseras en la oscuridad, bajo el débil resplandor de la podredumbre. Mis manos se despellejan y sangran rápidamente. El polvo me obstruye los pulmones. La tos me desgarra la garganta, pero para la mañana, la estructura salvavidas está completamente lista. El esqueleto de amarres de cobre y tuberías oxidadas queda fijado con firmeza absoluta. La casa ya no emite crujidos de agonía. Hace pues ocenas, no morimos bajo nuestro propio techo. Mio exhala con calma por primera vez en toda la noche. Miro la mancha filtrada de moho y entiendo. La casa fue solo la primera avería. Por la mañana, la chica se despierta con un terrible ataque de tos seca y náuseas. Es una señal clara de la primera etapa de fiebre mágica. Necesita urgentemente agua limpia, o las toxinas matarán al niño. Agarro un cubo de madera vacío y salgo a la calle estrecha y torcida. En el pozo comunal ya se ha formado una larga fila de desgraciados igual de pobres. Esperan obedientemente su ración matutina de veneno. El agua del pozo brilla con un azul repugnante por una densa capa de condensado mágico. Beber esta porquería envenenada es como tragar vidrio molido. Hervirla no ayudará. Mi habilidad de ingeniería me da al instante la composición química del líquido. El sedimento tiene una naturaleza fuertemente alcalina y una carga mágica inestable enorme. Esta agua disuelve lentamente los órganos. Avanzo en silencio a través de la multitud y lleno el cubo con lodo brillante. Los vecinos se tocan la sien con dedos sucios. Se ríen abiertamente del comportamiento del loco. Una vieja local escupe a mis pies, declarando que he decidido voluntariamente envenenar a mi esposa embarazada. Reíd, idiotas, mientras aún tengáis dientes en las encías. Esta agua puede purificarse con química. El verdadero problema es que mi casa vacía no contiene ni un solo gramo de sorbente adecuado para montar un filtro. Necesito carbón vegetal y arena de cuarzo limpia. Tendré que buscarlos en el patio. No logro caminar ni 10 pasos antes de que 3 tipos fornidos con chaquetas de cuero me bloqueen el camino.
Son los despiadados cobradores locales que trabajan para el jefe criminal Gordo Papá Billy. Son los verdaderos dueños de este distrito inmundo, cobrando un impuesto sobre la vida. El líder escupe con desprecio al suelo y exige que devuelva 500 monedas de la vieja deuda, una suma absurda. En mi bolsillo flaco suenan tristemente exactamente 10 cobres. El cobrador declara, con frialdad, que si no pago hoy, mi esposa y yo seremos arrojados a la calle, y la casa será tomada como chatarra. El líder me golpea bajo las costillas. El dolor me dobla por la mitad, y el cubo de agua venenosa casi sale volando de mis manos. Se inclina más cerca y promete en voz baja volver por la mañana. Si no hay dinero, se llevarán la casa, y mío será vendida por la vieja deuda. No respondo. Cualquier pelea ahora mismo me dejaría con una herida infectada, un cubo vacío y una esposa sin agua. Se van riendo. Levanto el cubo, me limpio la sangre del labio y me apresuro a casa. La arena fina y sucia de la calle sirve, después de lavarla bien. Luego tomo trozos de carbón del viejo fogón. Mío observa cada movimiento. No entiende el alambre ni el carbón, pero ya está alineando tazas vacías. El miedo da paso al trabajo. El problema con la purificación estándar es que las partículas tóxicas de maná tienen una fracción demasiado fina. Una barrera normal de arena simplemente no las atrapará. El líquido seguirá siendo mortalmente peligroso. Pero yo sé muy bien algo que los arrogantes magos locales no entienden en absoluto. La energía mágica tiene un momento magnético pronunciado. Esa propiedad puede manipularse fácilmente. Enrollo el alambre de cobre restante alrededor de una vieja jarra de barro, vuelta tras vuelta. El resultado es una trampa magnética extremadamente primitiva, pero funcional. La estructura parece un cubo de basura. Mío se cubre el vientre con las manos cuando el lodo azul entra en la jarra. Espera una explosión. Yo espero a que el alambre tome sobre sí el exceso de carga. El líquido tóxico sisea a través de las capas de arena. Mío se muerde el labio y aún así no se aleja. Mala señal para personas propensas al pánico. Buena señal para el futuro bastión. El alambre de cobre se calienta al instante, absorbiendo toda la carga mágica del líquido. Dentro de la vieja jarra ocurre la verdadera magia de la ciencia pura. Observo cuidadosamente la salida. Del pequeño orificio del filtro empieza a gotear lentamente agua cristalina, sin olor químico agudo, sin brillo azul horroroso y sin veneno. Coloco una taza bajo el chorro. Le entrego el agua a Mío con confianza. La chica toma un sorbo diminuto con desconfianza, cerrando con fuerza sus grandes ojos. Luego, bebe con avidez todo el contenido de la taza hasta el fondo, sin derramar una sola gota. Las náuseas retroceden de inmediato ante el triunfo de la filtración básica de varias etapas. Las mejillas pálidas de mi esposa se vuelven rosadas rápidamente ante mis ojos. La medicina funcionó. Mío se lanza a mi cuello, pero enseguida se suelta y mira la taza. Ya no hay milagro en sus ojos. Hay cálculo. ¿Cuánta de esta agua necesita la calle? Pregunta rápidamente si el filtro alcanzará para los niños de los vecinos. Tanto para la débil esposa embarazada. Yo todavía pensaba en sobrevivir, mientras ella ya estaba contando personas. Le muestro la malla sobrecalentada. Los hilos de cobre brillan rojos y huelen a quemado. Es demasiado pronto para celebrar. Nuestra primera fuente de vida está muriendo ante nuestros ojos. Mío quiere ayudar y extiende la mano hacia la jarra. Intercepto su mano. No es romance, ni heroísmo. Es solo que esta cosa le quemará ahora mismo los dedos hasta el hueso. El sistema casero de purificación chisporrotea con malicia. La malla de cobre interior se ha sobrecalentado y está a punto de fundirse. Mi filtro improvisado es demasiado débil y se obstruye catastróficamente rápido con sedimento de maná. Para curar por completo a mi esposa y darle una respuesta dura a los bandidos de Billy, necesito una escala industrial seria. No se puede ganar una guerra cruel por la supervivencia con una jarra pequeña. Debo empezar de inmediato a pensar en términos de infraestructura urbana. Caigo de rodillas sucias y comienzo con entusiasmo a dibujar un mapa detallado de las tuberías del distrito sobre el suelo polvoriento. Mi habilidad del sistema me permitió ver las instalaciones ocultas bajo tierra a través de las paredes de piedra de las chozas vecinas. Veo el alcantarillado, el suministro de agua y viejas tuberías de calefacción. Paso el dedo por las líneas de tuberías en el suelo. Una válvula alimenta un callejón entero. La segunda empuja veneno hacia el pozo.
y la tercera pasa bajo la casa de Billy. Abro la interfaz del sistema. El temporizador global cuenta hacia atrás sin piedad. Quedan exactamente 89 días hasta la caída garantizada del reino. Los números brillan en rojo. No hay a dónde huir. Miro el mapa de tuberías en el suelo y coloco la primera cruz junto a nuestra choza. El bastión inferior comenzará desde este lugar. Será el único lugar seguro que sobreviva cuando el resto del mundo mágico se convierta en polvo. Para empezar, necesito acceso directo a las bombas subterráneas ocultas. Y para eso, tendré que chocar con fuerza contra los bastardos criminales, que todavía consideran este distrito su propiedad personal. Mi mirada cae sobre la pesada herramienta de metal. Aprieto con fuerza la vieja llave inglesa ajustable y miro la puerta endeble. Afuera, la calle se oscurece, y los hombres de Billy ya se están reuniendo en los callejones. Mañana vendrán por mí y por mi cabeza. Que vengan. No los recibiré con una espada, los recibiré con tuberías, agua hirviendo y cada error que ellos no saben ver. Apreté la llave inglesa ajustable y miré la puerta. Mañana estas calles aprenderían que las tuberías también pueden morder. La mañana no comenzó con café, sino con la puerta endeble de mi choza saliendo volando de sus bisagras. 3 brutos con armaduras de cuero irrumpieron dentro, apestando a alcohol barato y amenaza abierta. Su líder pateó la cama rota y exigió con rudeza que devolviera la deuda de 500 monedas de cobre. En mi bolsillo tintineaban unos patéticos 10 cobres. La situación olía claramente a funeral inminente. Mio retrocede hacia la pared y se cubre el vientre con las palmas. El líder ve su miedo y saca de inmediato la conclusión equivocada. Aquí todo puede tomarse por la fuerza. El bandido ofrece descaradamente llevarse a mi esposa como pago de la deuda. Me hirvió la sangre, pero me obligué a pensar con frialdad. Mi mirada cayó sobre la ballesta cargada en sus gruesas manos. La habilidad de inspección resaltó inmediatamente la cuerda demasiado tensada y una grieta profunda en el mecanismo del gatillo en rojo. Un tirón descuidado, y este juguete de combate simplemente le dispararía en el ojo. Di un paso adelante, cubriendo a Mio con mi espalda. Mirando directamente a los ojos del líder, le aconsejé con calma que quitara el dedo del gatillo si planeaba vivir hasta la noche con la vista intacta. Le expliqué que su propia arma lo lisiaría antes de que lograra parpadear. El bruto solo estalló en una carcajada ante las amenazas patéticas de un obrero mendigo. Con una sonrisa torcida, apretó el gatillo de forma demostrativa. Sonó un fuerte crujido metálico. El arco de acero se partió por la mitad, volando directo a su frente con la fuerza de la pezuña de un caballo sólido. El virote de la ballesta rebotó inútilmente contra el suelo de piedra, levantando una lluvia de chispas. El bandido aulló desesperado, soltando el arma rota y sujetándose la cara fuertemente ensangrentada con ambas manos. Sus compañeros retrocedieron hacia la pared con terror primitivo. Decidieron que había usado una maldición oculta. En los barrios bajos locales, el conocimiento básico de física siempre se confundía con magia negra. Mientras los brutos intentaban recuperarse convulsivamente, lancé mi ultimátum con dureza. Prometí reparar el sistema de calefacción en la mansión de su jefe, Gordo Billy, a cambio de que se cancelara la deuda. Además, exigí que me trajeran un saco de arena de construcción limpia. Los bandidos intercambiaron miradas nerviosas. La caldera mágica principal de Gordo Billy llevaba 3 días goteando sin parar. El varón criminal local había prometido hervir vivos a todos los subordinados que no resolvieran el problema antes del atardecer. Mi confianza absurda me dio una mínima oportunidad de sobrevivir. Los bandidos me agarraron bruscamente por los hombros y me llevaron por los callejones más podridos de la ciudad baja. El aire aquí era tan denso de vapores azules de maná que podría cortarse con un cuchillo. La gente moría de enfermedad justo en los bordes inmundos del camino, sujetando tazas vacías en las manos. Mi habilidad del sistema trabajaba sin detenerse, analizando cada centímetro del espacio alrededor. Miré cuidadosamente las tuberías oxidadas bajo mis pies, y no vi nada más que puntos rojos de tensión. Toda la red térmica local era un polvorín gigantesco y extremadamente inestable. La mansión de Billy resultó ser una vieja estación de bombeo reconstruida. Dentro, el calor era absolutamente insoportable. Los muebles caros de madera se agrietaban por el exceso de humedad y vapor caliente. El propio dueño estaba sentado en un enorme sillón en un charco de su propio sudor. Los guardias se apiñaban contra las paredes
mientras una niebla tóxica salía del sótano. La enorme caldera mágica en el centro del salón rugía, amenazando con volar todo el edificio en pedazos diminutos. Dos magos medio entrenados la pinchaban con bastones oxidados, intentando congelar el metal con hechizos. Era una idiotez completa y amateurismo de ingeniería. Saqué mi vieja llave inglesa ajustable del bolsillo y aparté con confianza a los magos, ordenándoles que detuvieran ese circo barato. Mi habilidad resaltó al instante la válvula de seguridad en la pared trasera de la caldera, obstruida con podredumbre de maná. Los datos del sistema gritaban que la presión interior superaba la norma exactamente por el triple. Billy jadeó que si volaba a su casa, él personalmente me daría de comer a ratas hambrientas pedazo por pedazo. Ignoré la amenaza y pedí secamente un cubo de agua helada del pozo. Exigí 10 minutos de silencio absoluto. No necesitaba magia. Necesitaba explotar correctamente la banal diferencia de temperatura. Un guardia me entregó el cubo con duda. No golpeé la podredumbre petrificada con la llave, para evitar causar una chispa. Simplemente vertí toda el agua helada de golpe sobre el nodo de latón al rojo vivo de la vieja válvula. El metal se contrajo violentamente por el choque térmico. Dentro del pesado mecanismo sonó un crujido fuerte y agradable. El tapón petrificado de podredumbre tóxica recibió su primera grieta. Golpeé la palanca oxidada con la llave tan fuerte como pude. Un chorro silbante de vapor azul venenoso golpeó directamente mi mano derecha, quemando al instante la piel fina casi hasta la carne. Apreté los dientes por el dolor abrasador, pero no solté la palanca. Con un chirrido, la válvula se abrió por completo. La aguja del viejo manómetro dio un tirón y descendió rápidamente, liberando la carga. La enorme caldera por fin dejó de zumbar y temblar. El calor insoportable de la espaciosa sala empezó a bajar gradualmente. Gordo Billy se limpió el sudor frío de la frente con evidente alivio. Pero el jefe criminal entrecerró inmediatamente sus ojillos como un depredador. Ya no necesitaba un salvador aleatorio de la calle. Ahora necesitaba un esclavo de ingeniería personal y sin paga. El gordo ordenó imperiosamente a sus guardias que me arrojaran al oscuro sótano inundado. Declaró que debía arreglar otra fuga allí abajo, y al mismo tiempo servir de buena cena para las ratas. Ni siquiera pensaba recordar la cancelación de mi deuda, ni entregarme un saco de arena de construcción. Dos brutos me agarraron bajo los brazos y me lanzaron bruscamente por las resbaladizas escaleras de piedra. La pesada puerta de roble del sótano se cerró tras mi espalda con un clank. El agua técnica sucia aquí me llegaba casi hasta las rodillas, desprendiendo un olor increíblemente vil a alcantarilla estancada. En la oscuridad de la sala, decenas de ojos rojos se encendieron de pronto. Ratas de maná del tamaño de perros habían olido sangre fresca de mi quemadura. Empezaron a cerrar el círculo. Mi habilidad señaló una tubería vibrante en la oscuridad, justo bajo el techo. Estaba en perfecta resonancia hidráulica, con una potente bomba en funcionamiento detrás de la pared. Estimé rápidamente los vectores de presión en mi mente. Todo lo que debía hacer era perturbar un poco este frágil equilibrio del sistema. Con el pie, tanteé el fondo del charco y encontré una larga barra pesada de acero oxidado. Echándola hacia atrás, golpeé con todas mis fuerzas el punto más débil de la tubería vibrante. El metal fino y desgastado no soportó mi golpe y estalló con un fuerte crujido. Un chorro poderoso y dirigido de agua industrial hirviendo cayó desde arriba directamente sobre la manada de mutantes hambrientos. Los monstruos hervidos vivos chillaron desesperados, retorciéndose en el agua técnica hirviente. Por el brusco pico de presión dentro del cuarto cerrado, la vieja puerta de madera del sótano simplemente salió volando hacia afuera. El cerrojo oxidado se arrancó de las bisagras. El camino hacia arriba estaba completamente libre. Subí lentamente las escaleras y entré en el salón principal, envuelto en una nube de vapor espeso. Me detuve justo a los pies del atónito Billy, que no esperaba verme con vida. Mi mano derecha quemada sangraba mucho, manchando el suelo. Pero miré al gordo jefe criminal con la mirada helada de un hombre que controla por completo todo lo que ocurre a su alrededor. Le informé en voz baja que acababa de reconfigurar su bomba inferior de agua para una autodestrucción inevitable. El nodo ya no liberaba presión, la acumulaba en depósitos ocultos. Añadí que si no volvía en 24 horas y desenroscaba un pequeño perno, su lujosa mansión simplemente se plegaría hacia adentro,
sobre sus cimientos como un patético castillo de naipes. La cara gorda de Billy se puso pálida al instante. Amaba sus pinturas caras, sus alfombras suaves y su seguridad personal mucho más que su poder ilusorio sobre un distrito mendigo de barrios bajos. Exigí con dureza que me diera de inmediato un saco de arena limpia de río, carbón vegetal de calidad y que cancelara oficialmente todas mis deudas por completo aquí y ahora. Con manos temblorosas, el jefe mafioso dio la orden necesaria a su guardia personal. Un par de minutos después, salí tranquilamente de la mansión con un saco increíblemente pesado de recursos valiosos sobre la espalda. Pero entendía perfectamente las leyes de la calle. Un bandido local nunca perdonaría un chantaje tan descarado de un simple obrero. Tenía que mantenerme alerta constantemente en el camino a casa. Mis peores sospechas se cumplieron justo al doblar la siguiente esquina aguda. 5 cobradores armados bloquearon por completo mi ruta de retirada en un callejón de piedra estrecho y oscuro. Como era previsible, Billy había decidido recuperar sus recursos y matarme en cuanto saliera de su territorio personal. Los bandidos sacaron lentamente sus largos cuchillos dentados de las vainas. Tenían números y acero. A mi espalda solo tenía un saco de arena y en la mano una vieja llave inglesa. Para cualquier persona, la situación habría parecido completamente desesperada. Pero noté un detalle. Estos idiotas estaban de pie en un grupo apretado directamente sobre una vieja escotilla de drenaje de la tubería principal de calefacción. La misma tubería que yo había sobrecargado deliberadamente en el sótano. Hice una finta rápida hacia adelante, lanzando mi pesada llave directamente contra la válvula masiva en la pared de ladrillo del callejón sin salida. El mecanismo de hierro giró bajo el impacto con un chirrido. La escotilla de hierro fundido bajo los pies de los bandidos armados salió disparada hacia arriba con un estruendo ensordecedor. Una columna gigante de vapor blanco abrasador brotó del suelo bajo una presión enorme. Los cobradores gritaron de forma estridente, soltando sus cuchillos e intentando cubrirse las caras cosidas con las manos. La potente onda de choque lanzó fácilmente sus pesados cuerpos contra las paredes de ladrillo. Uno de los bandidos intentó ponerse de pie, agitando a ciegas su hoja en la niebla densa, pero sus pulmones habían sido quemados por el aire caliente, y se desplomó en un charco sucio con un gemido. Entendía perfectamente que esto era solo una victoria táctica temporal. Billy había perdido a sus mejores luchadores, pero jamás aceptaría perder prestigio ante todo el fondo criminal del distrito. Caminé tranquilamente hacia la pared, recogí mi fiel herramienta del suelo y atravesé en silencio la espesa niebla blanca. Ninguno de los enemigos derrotados intentó siquiera detenerme. Los mendigos locales en la calle se apretaron contra las paredes sucias de las casas con terror salvaje. Nadie en este distrito maldito se había atrevido jamás a devolver el golpe a los hombres de Gordo Billy. Caminé a través de su escuadrón de castigo de élite sin siquiera sacar una espada. A mi espalda, alguien susurró que los hombres de Billy también podían caer. Cuando llegué a mi callejón, tropecé dentro de mi choza, atranqué con fuerza la puerta con una silla y me derrumbé indefenso en el suelo. Mi fuerza física ya estaba en su límite absoluto. Mío jadea cuando ve la quemadura en mi mano. Un segundo después, ya está hirviendo agua, rasgando tela limpia y ordenando a Barney que no pisotee en la entrada. Lava la herida con tanto cuidado como si hubiera vendado heridas toda su vida. Siseo por el dolor, y Mío me devuelve un siseo, exigiendo que me quede quieto. Su respiración caliente e irregular tocaba mi cuello. Creó una tensión social extremadamente incómoda, pero emocionante entre nosotros. Ambos habíamos pasado demasiado tiempo al borde de la muerte. Mío nota que la miro demasiado tiempo y aprieta más la venda. El dolor me devuelve al instante a la realidad mejor que cualquier despertador. Sonreí torcido a través del dolor y dije en voz baja que esa terrible quemadura definitivamente había valido la pena, solo para verla como una chica tan dulce, cariñosa y verdaderamente atrevida. Ella resopló con disgusto y apretó deliberadamente el nudo de mi venda aún más fuerte, obligándome a sisear fuerte por el dolor agudo. La venganza femenina por bromas inapropiadas no conoce límites. Ya no hay pánico matutino en sus ojos. Vio el agua, a Barney en la puerta y mi mano quemada. Eso fue suficiente para creer no en palabras, sino en resultados. Después de recuperar un poco el aliento,
Vertí la arena obtenida y el carbón triturado en un gran frasco de cerámica. Ahora tenía absolutamente todas las capas necesarias para crear un filtro real. La trampa magnética, hecha con los restos del alambre de cobre, completaba perfectamente este ensamblaje de ingeniería primitiva. Mi sistema de purificación estaba listo para su primer lanzamiento serio en este mundo. Aseguré cuidadosamente la estructura con viejas correas de cuero para que el recipiente no reventara por la presión hidráulica interna. Cualquier mínima fuga de maná sin purificar podía ser fatal. Reviso cada correa y cada junta. Si el recipiente revienta, el maná venenoso se dispersará por la habitación. En esta casa, los errores cuestan el aliento. Vertí con cuidado el lodo azul sucio del pozo en el compartimento superior del sistema. El agua turbia pasó lentamente por todas las capas de carbón y arena, limpiándose de impurezas tóxicas. Después de un par de minutos agonizantes, la primera gota de agua, absolutamente transparente, cayó del tubo inferior de vidrio. Era vida pura, libre de podredumbre de maná y sedimento químico venenoso. Mío presionó con avidez sus labios resecos contra la taza de madera. Con mis propios ojos, vi cómo la peligrosa fiebre de maná retrocedía poco a poco de su rostro cansado y muy demacrado. Esta agua valía más que el oro. No puedes beber oro. El oro no le bajará la fiebre a Mío, y el oro no hará que la multitud tras la puerta obedezca mis reglas. Pero nuestra silenciosa alegría familiar no duró mucho. A través de la amplia grieta en la fina pared de tablas, brilló el ojo codicioso y hambriento de alguien. El viejo vecino local había visto el agua clara. El rumor de que una fuente de vida limpia había aparecido en mi casa dilapidada voló al instante por la calle. En cuestión de minutos, una multitud se reunió frente a la choza. En ese momento, la interfaz translúcida del sistema volvió a flotar ante mis ojos. Los símbolos brillantes declaraban sin piedad que quedaban 89 días hasta la caída del reino. La integridad de la estructura base de este mundo había caído otra fracción diminuta pero crítica. El tiempo global del sistema se derretía implacablemente mientras yo lidiaba con mis pequeños conflictos domésticos. El anciano llamó tímidamente a mi puerta, rogando por un solo sorbo para su nieta enferma. A cambio, me ofreció un viejo tamiz de cobre, componente ideal para mis filtros. Tomé en silencio la pieza útil de metal y le serví media taza de agua limpia. Este fue mi primer intercambio comercial exitoso. El nacimiento de una microeconomía completamente nueva en los barrios bajos. La multitud tras la puerta empezó a gruñir insatisfecha. Decenas de personas agotadas exigían el mismo intercambio, ofreciéndome clavos oxidados, herramientas rotas e incluso sus viejas botas desgarradas. Ordené a todos que se dispersaran y regresaran solo mañana con material de construcción adecuado. Si mostraba debilidad ahora mismo, estas personas asustadas simplemente derribarían mi casa hasta los cimientos. Pero entendía perfectamente que un filtro doméstico era críticamente insuficiente. Para sobrevivir y detener este maldito temporizador del sistema, tendría que limpiar físicamente todo el barrio. Y para lograr esta tarea titánica, necesitaba desesperadamente manos fuertes, lealtad fanática de la multitud y mi propio control de ingeniería brutal sobre el territorio. Mis grandes reflexiones fueron interrumpidas bruscamente por un choque horrible desde la calle. Las paredes delgadas de mi choza temblaron violentamente, y polvo gris podrido cayó del techo de madera en grandes copos. Alguien increíblemente fuerte y masivo había destruido de un solo golpe mi nueva barricada defensiva en la entrada, convirtiendo gruesas tablas en astillas de madera patéticas. Barney estaba en mi umbral, respirando pesadamente. Era el ejecutor más grande y peligroso del séquito de Gordo Billy. En su mano musculosa sujetaba un pesado martillo de guerra. No había venido por monedas de cobre. Había venido a vengar la humillación de su jefe, tomar mi cabeza y apoderarse para siempre del secreto invaluable del agua potable limpia. La puerta de madera se hizo astillas con un estruendo como si le hubiera golpeado un ariete. En el umbral estaba Barney, el enorme ejecutor calvo de Billy, apretando un pesado martillo de acero en sus manos masivas. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y su respiración pesada salía de su boca junto con la furia. Este gigante había venido a arrancarme de una vez la deuda, la vida y el secreto del agua limpia. Mío gritó y se apretó contra la pared, cubriéndose el vientre con las manos.
La empujé detrás de mi espalda y activé la habilidad Inspección. Una persona normal habría visto una máquina de matar, pero el sistema mostraba otra imagen. La rodilla derecha de Barney brillaba en rojo. La articulación estaba torcida y obstruida con cristales de maná. Este bruto no solo cojeaba. Cada movimiento le desgarraba los tejidos desde dentro. Sonreí y di un paso hacia él, mirando directo a sus ojos llenos de rabia. Da un paso más, y tu rodilla se deshará en polvo, solté con tono helado. Barney se congeló, su rostro retorcido por el dolor que intentaba ocultar desesperadamente. Levantó el martillo para golpear, pero su pierna derecha cedió traicioneramente. El gigante cayó al suelo, soltando su arma, y gimió pesadamente mientras sujetaba su articulación hinchada. No esperé. Agarrando una taza de agua limpia, salpiqué parte sobre su rodilla, usándola como lubricante para los tejidos dañados. Barney gruñó sorprendido. Luego presioné 2 puntos críticos de tensión y tiré con fuerza de su espinilla hacia mí. El crujido de huesos resonó por la choza, haciendo que Mio se estremeciera de horror. Barney aulló tan fuerte que los restos del techo temblaron, pero un segundo después sus ojos se abrieron de par en par. La articulación quedó bloqueada en la posición ideal, impidiendo una destrucción mayor. Le entregué en silencio el resto del agua limpia en la taza. El bruto la bebió con avidez hasta la última gota, sintiendo cómo la fiebre de maná abandonaba su cuerpo agotado. Cuando Barney se puso de pie, estaba firme sobre ambas piernas por primera vez en 5 años. Su mirada saltó entre mí y la taza vacía, intentando comprender el milagro ocurrido. Billy te matará si vuelves con las manos vacías, dije con calma. Quédate aquí, sé mi muro, y te daré agua, comida y una vida sin dolor. El gigante miró en silencio su pesado martillo. Luego desplazó la mirada hacia mí y asintió lentamente. Así apareció el primer guardia oficial en mi callejón podrido. Mio mira a Barney, luego a mí, y resuelve rápidamente el problema. Lo coloca junto a la puerta y le dice que no deje entrar a nadie sin pago. Barney obedece. Su tono audaz me hizo toser con torpeza, pero simplemente no había tiempo para avergonzarse. El rumor del agua limpia se extendió más rápido que un incendio forestal en clima seco. Para la mañana, Mio ya sostiene la lista de la fila. Coloco un cubo de agua. Barney cruza los brazos en la entrada y ella decide quién recibe primero una taza. La regla es simple. Una taza por metal útil, carbón o una herramienta. Mio la repite más alto que yo. La multitud escucha no una petición, sino una orden. Zumbaron indignados, pero la sed es más fuerte que el orgullo. 1 hora después, engranajes, tuberías y carbón yacen junto a la puerta. Por primera vez, la gente paga con basura por vida. Mio marca cada familia en la tabla con carbón. De pronto, Barney estira el brazo y atrapa a un niño pequeño por la nuca. El niño de 10 años intentaba robar en silencio una cantimplora mientras yo aceptaba el pago. Era Pip, un huérfano local de la calle que temblaba por la fiebre alta y el agotamiento. Le dije a Barney que lo soltara, y personalmente le serví al niño una taza llena del agua más pura. Bebe, luego lo trabajarás. Solté, viendo cómo el pequeño tragaba el agua junto con sus lágrimas. Conoces todos los conductos de ventilación del distrito. Ahora, eres mis ojos y oídos. Pip asintió con avidez, limpiándose la boca con una manga sucia. De inmediato entregó la primera información valiosa. Billy había contratado limpiadores profesionales de la élite de la ciudad alta. Eso significa que los ejecutores ordinarios han terminado, y es hora de prepararse para un asedio serio. Ordené a Barney arrastrar todo el metal recolectado al interior y cerrar la puerta con firmeza. Hasta la noche trabajé como un condenado, convirtiendo trozos de tubería y resortes viejos en trampas mortales. Esparcí aceite resbaladizo en la entrada y tendí cables de cobre. La choza se estaba convirtiendo en una fortaleza. Mio trae la cena y engancha con la punta de su zapato un cable de cobre. Logro agarrarle el codo un segundo antes de la sirena. Ella arquea una ceja con picardía, sin ninguna prisa por apartarse. ¿Construyes trampas para enemigos, ingeniero? ¿O secretamente intentas atraparme en tus redes perversas? Me atraganté con el aire y casi dejé caer la llave inglesa ajustable sobre mi pie. Su pequeña risa eliminó parte de la tensión, pero el repique de campanas en la calle me devolvió al instante a la realidad.
Una procesión con túnicas blancas se acercaba a mi casa, con cuencos dorados en las manos. Eran sacerdotes del culto de la pureza, vendedores de agua bendita y los principales estafadores de la capital. El sacerdote principal se detuvo en el umbral, arrugando la nariz con disgusto ante el olor de la podredumbre callejera. Me señaló y me acusó con voz atronadora de profanar manantiales sagrados. La multitud de residentes locales se abrió con miedo. Nadie se atrevía a contradecir al culto, porque su agua era considerada el único regalo de los dioses en este mundo maldito por todos. Avancé con calma, escaneando con mi habilidad el cuenco dorado en las manos del sacerdote. Dentro chapoteaba agua corriente mezclada con un veneno anestésico suave. Si tu agua es tan sagrada, probémosla a través de mi filtro, propuse en voz alta. El sacerdote se puso pálido, pero simplemente no podía negarse delante de cientos de creyentes. Vertió su líquido en mi aparato de arena y carbón. A la salida, el agua se volvió negra, y un sedimento espeso de narcótico venenoso adictivo se asentó en el filtro. La multitud jadeó. Madres cuyos hijos habían tenido sarpullidos por el agua del templo gritaron furiosas. El sacerdote retrocedió en pánico, amenazando con castigo celestial, y huyó. La victoria no duró mucho. Pip saltó del techo, jadeando por correr. Gordo Papá había reunido mercenarios con antorchas, y ya venían hacia nuestro callejón. Ordené a todos cubrirse, y me coloqué detrás de Barney en la puerta barricada. La calle nocturna se iluminó de rojo por decenas de antorchas ardientes. Los mercenarios de Billy y los matones borrachos inundaron el estrecho callejón frente a mi casa. Avanzaban como una multitud densa, completamente confiados en su masa aplastante. Pero ni siquiera sospechaban que estaban de pie sobre un campo minado hecho con las leyes de la física. Tiré de la primera palanca, y una vieja tubería, bajo sus pies, roció aceite técnico resbaladizo. Las primeras filas cayeron, derribando a los que venían detrás. Luego activé la válvula principal, liberando vapor sobrecalentado directamente del sistema de drenaje sobrecargado. El pasaje estrecho se convirtió en un caldero hirviente. Los mercenarios soltaron sus antorchas y gritaron de terror, intentando salir de la niebla asfixiante, sin entender de dónde venía el ataque. Barney salió del humo como un espíritu vengativo, dispersando enemigos desorientados con su enorme martillo. El asedio brutal quedó completamente roto en 3 minutos. Cuando el vapor se disipó, solo unos pocos bandidos heridos gemían en el suelo. Uno de ellos tenía el brazo gravemente escaldado, y su madre, una vecina de la calle, lloraba sobre él. Me acerqué a ellos con la última cantimplora de agua limpia. La multitud contuvo el aliento, esperando que rematara al enemigo, pero saqué vendas y empecé a lavar cuidadosamente sus quemaduras. La ira en los rostros de los vecinos se transformó en una vergüenza profunda. El hereje al que habían temido ayer resultó ser muchas veces más misericordioso que los sacerdotes y más útil que los bandidos. La calle reconoció plenamente mi autoridad. La gente ya no veía a Billy como el dueño de la calle. Pero cuando regresé a la casa para revisar el filtro, todo dentro de mí se hundió. La malla de cobre se había fundido, y el carbón se había fusionado en una piedra negra absolutamente inútil. El maná del distrito se había vuelto tan denso que los filtros domésticos ya no podían soportar la carga. Mi sistema de purificación murió, dejándonos sin una sola gota de agua potable. Miré a Mío, que se limpiaba cansadamente el sudor de la frente. Si no llego a la estación de bombeo abandonada en lo profundo del subsuelo, todos moriremos de sed en 2 días. La multitud afuera guardó silencio. La última gota de agua limpia cayó en el cubo, y mi filtro casero estalló con un fuerte crujido. La malla de cobre simplemente se fundió por la sobrecarga de maná tóxico. La sed golpeó otra vez al barrio. Si no daba agua nueva a la gente antes del anochecer, los defensores de ayer quemarían mi casa ellos mismos. Teníamos que descender al canal de drenaje, a la antigua estación principal de bombeo. Mío rasga el dobladillo de un vestido viejo para hacer máscaras y revisa los nudos ella misma. Luego me mira a los ojos y me pide que no juegue al héroe, porque los héroes son malos reparando cunas. Mi esposa susurró severamente en mi oído que si moría en la mazmorra, ella bajaría allí y me mataría por segunda vez. Las mujeres embarazadas son aterradoras. Tragué nervioso y prometí volver antes del atardecer. Descendimos por la escotilla. Yo, el bruto Barney, y el pequeño espía Pip.
La oscuridad subterránea nos recibió con el olor espeso de la podredumbre y un resplandor rojo en las paredes. Era maná inestable, listo para explotar por una chispa. Puse la habilidad reparación al máximo. Mi visión resaltó caminos seguros entre charcos venenosos. Barney siguió, apretando un pesado trozo de tubería. De pronto, una pistola casera nos apuntó desde la oscuridad. El arma la sostenía un viejo loco de un solo ojo. Era Bert, un antiguo ingeniero de redes. Nos ordenó con voz ronca que nos fuéramos antes de que disparara. Pero mi habilidad resaltó su pistola en rojo brillante. La presión en su cilindro de vapor estaba fuera de escala. Le dije con calma al viejo que si apretaba el gatillo, la válvula saldría disparada y le arrancaría el ojo que le quedaba. Y de inmediato le dije cómo aflojar la válvula lateral. Bert quedó atónito. Giró la válvula y la pistola soltó un silbido de vapor peligroso. Saqué en silencio un viejo plano de la cuarta estación de bombeo de mi bolsillo. El ojo del viejo se iluminó con un brillo técnico fanático. Bert nos llevó a las bombas. El enorme salón estaba cubierto por una alfombra de babosas. Se alimentaban de maná sucio y disolvían la carne hasta el hueso. Barney tragó saliva y apretó más su tubo de hierro. No podíamos golpearlas. La habilidad encontró una tubería resonante bajo el techo. Le dije a Barney que la golpeara con todas sus fuerzas. Bert gritó horrorizado, rogándole que se detuviera, o la vieja bóveda colapsaría sobre nuestras cabezas. El golpe del gigante sacudió el subsuelo. Una onda sonora recorrió el salón. Los cuerpos de las babosas no soportaron esa vibración y estallaron, convirtiéndose en limo líquido. El camino hacia la válvula principal de la estación quedó libre. Bert y yo agarramos la rueda oxidada. El metal chirrió, arrancando piel de nuestras palmas. Todo el sistema tembló. Antiguos pistones empezaron a moverse con un rugido, y el agua se precipitó a las tuberías vacías bajo una presión enorme. Mientras tanto, el pánico comenzó en la superficie. La gente lloró cuando fuentes de agua artesiana cristalina brotaron de los viejos postes de agua de la calle. Sin maná, sin podredumbre. Había cumplido mi promesa. Mira con atención. En esta ciudad, el agua limpia ya no era bondad. Era dinero, palanca y la forma más rápida de hacer entrar en pánico a cada hombre poderoso. No regalé el agua gratis. El precio era simple. 1 kilogramo de chatarra al día por cada familia. Una tormenta de construcción comenzó en mi casa. Reconstruí el primer piso como taller y contraté a los vecinos como obreros. La gente pagaba con basura por vida. Mis máquinas producían piezas para nuevos filtros y tuberías. Pero a la fragua le faltaba carbón de forma catastrófica. Entonces, miré las montañas de podredumbre de maná de la alcantarilla. Secada con sal, esta infección ardía 3 veces más caliente que el carbón. Sí, el humo era acre, pero construimos chimeneas altas. El bastión recibió su primera fuente infinita de energía. Por la noche, Pip trajo un mensaje importante. Gordo Billy quería negociar. El jefe criminal local comprendió que estaba perdiendo influencia. Fui solo a su mansión, pero llevé conmigo una sorpresa muy interesante. Billy me recibió con guardias y exigió que entregara la estación. En vez de palabras, puse sobre la mesa un frasco de vapor de podredumbre sobrecalentado. Una acción mía, y su cara mansión volaría al instante por los aires. El bandido empezó a sudar y cambió de tono. Hicimos un trato. Billy empezó a vender mi agua por un pequeño porcentaje. El amo de ayer del distrito se convirtió en mi socio comercial cobarde, pero extremadamente rentable. Por la mañana, Mío me recibe en el taller no con abrazos, sino con una tabla de raciones de madera. Los trabajadores temen más su tiza que el martillo de Barney. Quise bromear sobre la chaqueta sucia, pero un fuerte golpeteo de cascos resonó en la calle. Un caballero de la ciudad alta llegó hasta mi puerta. Su caballo respiraba pesadamente, y su rica armadura se veía bastante espantosa. La habilidad reparación reveló de inmediato que el acero de su armadura estaba cubierto de grietas de corrosión. La ciudad alta también se estaba pudriendo lentamente. El caballero miró con arrogancia a los pobres y exigió en voz alta que llamaran al maestro de las tuberías. Así habían empezado a llamarme los vecinos. Avancé con calma, sujetando la llave inglesa ajustable. El jinete declaró secamente que me convocaban de inmediato al Palacio Real. Naturalmente, sin el menor derecho a negarme.
El temporizador ante mis ojos se actualizó sin piedad. Quedaban exactamente 70 días hasta la caída del reino. Mi distrito había sido salvado, pero ahora el sistema me obligaba a arrastrarme hasta la guarida misma de la podredumbre sistémica. El puente dorado de la ciudad alta parecía una verdadera maravilla arquitectónica. Nobles paseaban por él con sedas lujosas, pero mi habilidad de inspección mostraba una imagen de la realidad completamente distinta y aterradora. Los soportes de carga del puente se habían podrido en un 95%. La mampostería se mantenía unida solo por los restos de magia. Un carro muy cargado, y todo este lujo de élite colapsaría directo al abismo. Los guardias reales cruzaron sus lanzas con desprecio frente a mi nariz. Mi ropa de trabajo apestaba a fuel y alcantarilla de barrio bajo. Parecía un basurero que había entrado por accidente en la morada de grandes dioses. Pero el caballero que me acompañaba les ordenó secamente bajar las armas. Tenía una orden directa del rey. Me permitieron entrar al palacio, guiándome por pasillos de mármol hasta el salón reluciente del arquitecto principal. El genio local estaba sentado tras un escritorio de madera roja. Arrojó con arrogancia un plano del nuevo sistema de suministro de agua bajo mi nariz. Este snob planeaba purificar los desagües de la ciudad con cristales mágicos. Miré sus complejos cálculos rúnicos y casi me reí en voz alta. La magia es hermosa, por supuesto, pero este idiota de oficina había olvidado por completo las leyes banales de la física y la presión de fluidos. Señalé con calma con mi dedo manchado el nodo central de distribución en su diagrama. Declaré que si activaban los cristales ahora mismo, la fuente principal de la plaza explotaría en 3 minutos. El arquitecto se puso rojo de rabia. Ordenó a los guardias que me apresaran y me arrojaran al calabozo por insultar las artes superiores. Pero ni siquiera logramos dar un solo paso. El suelo bajo nuestros pies retumbó sordamente. Más allá de la enorme ventana, se escuchó un choque húmedo ensordecedor. Un geyser sucio, mezclado con trozos de estatuas, salió disparado al cielo claro. La cara del arquitecto se volvió más blanca que tiza cara. Me ajusté secamente el cuello de la chaqueta. Le recordé que la hidráulica no perdona errores, ni siquiera a las personas con títulos. Un silencio mortal quedó suspendido en el enorme salón. Los guardias retrocedieron con horror reverente. En ese momento, el propio rey Alaric salió lentamente de las sombras de las altas columnas. Renji Sato, mi viejo amigo de mi vida anterior, estaba dentro de ese cuerpo. Parecía no haber dormido por al menos un mes. Con un gesto imperioso, envió fuera del salón a los guardias y al arquitecto deshonrado. Las puertas se cerraron pesadamente. Finalmente estábamos solos entre yeso dorado descascarado y frescos antiguos agrietados. Alaric sonrió amargamente. La corona estaba en su cabeza, pero Vayne y los gremios corruptos hacía tiempo que habían tomado el poder real. El rey era un rehén indefenso en su propio palacio podrido. Cualquier decreto suyo era bloqueado por el consejo. No podía ayudar abiertamente a mi distrito sin provocar una guerra civil sangrienta en la capital. Alaric empujó en silencio hacia mis manos una pesada bolsa de cuero con herramientas reales de élite. Encima de las herramientas yacía un pergamino enrollado. Era el mandato negro, que otorgaba acceso secreto al subsuelo. El rey me dijo que reparara esta ciudad maldita desde abajo, ya que él mismo no podía salvarla desde arriba. Acepté el trato en silencio. Ahora me había convertido en el capataz de sombras oficial de la corona en caída. El juego había comenzado. Regresé a mis familiares barrios bajos húmedos con un botín increíblemente valioso. El viejo Bert casi lloró de felicidad al ver máquinas reales de maná del palacio. De inmediato empezamos a instalarlas en el sótano de la casa. Encender las nuevas máquinas liberó una explosión masiva de calor. La temperatura en nuestra habitación estrecha saltó al instante a un nivel insoportable. Yo estaba desnudo de cintura para arriba, intentando apretar la obstinada válvula principal. Mio bajó con agua fría y una lista de quejas de los trabajadores. El sótano está caliente, las tuberías zumban, pero ella obliga con calma a todos a beber en orden. Me quedé congelado un segundo con la llave en la mano. Mio chasqueó los dedos frente a mi cara y me recordó que una explosión de caldera arruinaría todo su horario de raciones. Barney carraspeó fuerte. Bert fingió estudiar los ladrillos. Regresé a la válvula porque discutir con Mio delante de toda la cuadrilla era más peligroso que el vapor. Hicimos circular el vapor al rojo vivo por tuberías de cobre. La recuperación de calor comenzó a funcionar.
El sótano se volvió más silencioso, y Mio exigió de inmediato una lavandería adecuada. El taller rugía agresivamente por el aumento de potencia. Las máquinas giraban sin detenerse. Ahora podíamos forjar acero de alta calidad sin la menor pérdida de presión interna en nuestras calderas. Durante las excavaciones, Bert arrastró desde los niveles profundos de alcantarilla un trozo de hierro extraño y oxidado. Mi habilidad de inspección emitió de inmediato una advertencia del sistema. No era un trozo ordinario de tubería podrida. Era un bloque lógico sobreviviente de un antiguo autómata guardián. La magia había borrado hace mucho su memoria original, pero el metal mismo seguía vivo y listo para recibir nuevas órdenes de control. Tomé con cuidado las herramientas de joyero del conjunto del rey y empecé a ordenar los contactos diminutos. No usé hechizos pomposos. Simplemente reprogramé este trozo de hierro antiguo con lógica pura. El pedazo de metal hizo un clic fuerte y de pronto liberó 6 patas finas como de araña. Un ojo óptico azul parpadeó en su carcasa. Había obtenido mi primer explorador mecánico personal completamente obediente. Este dron era pequeño, increíblemente ágil y completamente invisible para los radares mágicos de los gremios del canciller. El espía perfecto para los estrechos conductos de ventilación de nuestro bastión inferior en expansión. De inmediato, envié la araña de metal a probar el viejo sistema de ventilación del distrito. Trepó con agilidad bajo la mansión fortificada de Gordo Billy. La imagen del dron se transmitía directamente a mi cerebro. Lo que vi hizo que apretara los puños de rabia. Billy escondía enormes reservas de grano fresco y carne seca tras una pared falsa. Y todo esto mientras nuestro distrito entero moría lentamente de hambre. No abrí este almacén secreto por la fuerza. En su lugar, lanzamos en silencio un sistema de sabotaje oculto. Mi pequeño dron empezó a cerrar metódicamente las fijaciones de las rejillas de ventilación. Queso y carne seca empezaron a caer accidentalmente de la ventilación directamente en manos del comité de mujeres de Mio. Gordo Billy no pudo entender durante mucho tiempo exactamente por dónde desaparecían sus suministros invaluables dentro de una habitación cerrada. Los rumores de agua y comida estable se extendieron rápido. 50 pobres desempleados y hambrientos se reunieron ante las enormes puertas de nuestro taller. Todos querían unirse a nuestras filas para sobrevivir. Darles comida gratis habría matado al instante nuestra frágil economía. Salí ante la multitud y los dividí en 3 brigadas de trabajo estrictas. Nada de caridad, solo trabajo duro y útil. Barney lideró la brigada de seguridad del perímetro. Bert se convirtió en capataz jefe de comunicaciones subterráneas. Yo introduje personalmente un pago claro por pieza. Cumple la cuota diaria de piezas y recibe agua. Supera el plan en 20% y recibe un trozo extra de carne en tu ración. Los holgazanes eran arrojados a la calle el mismo día. Nuestro bastión inferior empezó a funcionar suavemente como un mecanismo de acero, pero el rugido continuo de nuestras máquinas atrajo la atención del gremio de purificación. Un inspector pomposo de la capital irrumpió. Lo acompañaba todo un destacamento de guardias personales bien armados del canciller Bain. El funcionario agitó con disgusto su carta oficial. Declaró en voz alta que confiscaba toda nuestra capacidad de producción subterránea para el Estado. Enfrentábamos la incautación total del equipo. Pero yo había preparado hacía tiempo mi carta oculta. Una laguna legal olvidada establecía que en una zona de cuarentena activa, cualquier impuesto y confiscación estaban estrictamente prohibidos. Presioné discretamente una palanca bajo la mesa. Vapor espeso y acre de podredumbre de maná concentrada salió de las rejillas de ventilación alrededor del inspector. Me puse con calma una máscara protectora e invité educadamente a los invitados a realizar una auditoría completa del sótano plagado. El funcionario se puso pálido al instante por terror animal. Se apretó convulsivamente un pañuelo de seda contra la boca y huyó vergonzosamente hacia la salida junto con sus valientes guardias. Nuestro distrito obtuvo de facto estatus autónomo. Era demasiado pronto para celebrar. Necesitábamos fortalecer urgentemente las fronteras físicas del distrito antes de que el inspector regresara con el ejército regular del canciller. Decidimos construir una muralla sólida con viejas calderas y piedras, pero el mortero común tardaría varias semanas largas en secar. Solo teníamos una noche antes de que llegara el destacamento punitivo.
La física vino al rescate junto con nuestros generadores de maná. Envié una corriente eléctrica controlada directamente a través del refuerzo de acero colocado en la muralla. El hormigón de maná crudo fraguó en segundos por la estimulación de choque. La temperatura de la mampostería subió bruscamente. Una vez enfriada, nuestra nueva barrera se volvió muchas veces más dura que cualquier lavado acero palaciego. Para los primeros rayos del frío sol de la mañana, nuestro distrito dilapidado se había convertido por fin en una fortaleza sellada y sombría. La autoridad local. Billy comprendió rápido que finalmente había perdido el control de las calles. Sus rutas de contrabando más rentables estaban ahora bloqueadas por completo por nuestro nuevo muro de hormigón. El gordo cayó en una rabia indescriptible. Reunió absolutamente a todos sus matones restantes y lanzó un asalto directo contra el bastión. Los bandidos trajeron escaleras de asedio pesadas y antorchas ardientes. Se agolparon amenazadoramente en una masa densa directamente sobre el desagüe pluvial principal de la calle. Me paré sobre la muralla y simplemente asentí a Bert. El viejo giró la válvula principal al máximo con deleite depredador. La presión en las tuberías bajo los pies de los bandidos alcanzó un pico crítico. Una ola de agua técnica helada, mezclada con desechos, estalló del suelo con la fuerza aplastante de un disparo de cañón. Todo el arrogante ejército de Billy fue brutalmente arrastrado al canal de drenaje en un solo segundo. Nuestro antiguo jefe criminal chapoteó patéticamente en las corrientes de inmundicia, perdiendo para siempre su estatus de gobernante de los barrios bajos de bandidos. Billy no perdió solo una pelea callejera, perdió el distrito. Porque una vez que cada tubería obedece al tipo con la llave inglesa, el músculo deja de ser poder. Me apoyé cansado contra las enormes almenas de la muralla del bastión. Mi sistema funcionaba a la perfección. La gente dentro del perímetro estaba alimentada y segura. Pero relajarse en este mundo maldito era mortalmente peligroso. Una ventana roja aterradora del sistema flotó de pronto ante mis ojos. El tiempo se escapaba implacablemente. Quedaban exactamente 60 días hasta la caída completa del reino. La temperatura se desplomó durante la noche. Un invierno mágico golpeó la capital tan bruscamente que las antiguas tuberías de la ciudad alta empezaron a reventar con crujidos ensordecedores. Los aristócratas se ahogaban en agua helada mientras sus alabados artefactos chisporroteaban y se apagaban. El sistema de calefacción de élite simplemente no había sido diseñado para semejante frío. En el bastión también hizo más frío. Mío entregó mantas extra a los niños y me dio una lista de casas donde los ancianos no sobrevivirían la noche sin calor. Era un desafío. Teníamos toneladas de podredumbre de maná explosiva y un nuevo sistema de vapor. Solo faltaba conectarlos en un circuito cerrado. Ordené enviar aceite caliente por las tuberías externas. Un enorme riesgo de incendio, pero en una hora todo nuestro distrito se había convertido en un oasis cálido, en medio de un infierno helado. El rumor del calor se extendió al instante. Multitudes de refugiados congelados empezaron a asaltar nuestros nuevos muros de hormigón. Pero junto a ellos llegaron invitados mucho peores. Mi habilidad. Reparación resaltó anomalías extrañas. Vacíos se movían entre la multitud. Los asesinos del canciller usaban magia de invisibilidad para colarse dentro. La magia oculta la luz, pero no oculta el calor. Abrí las válvulas de las puertas, liberando una cortina densa de vapor caliente directamente hacia la multitud rugiente. La gente retrocedió con miedo, y siluetas heladas aparecieron claramente en la niebla blanca. Los asesinos estaban fríos como la muerte, y el vapor fluía alrededor de ellos, revelando sus contornos. El bruto Barney no hizo preguntas. Simplemente agarró el aire vacío donde yo señalé y rompió cuellos invisibles. Amo la fuerza física bruta. Uno de los asesinos logró morder una ampolla de veneno, pero antes de morir, escupió con voz ronca que mañana el ascensor real colapsaría directamente sobre nuestras cabezas. El ascensor era la única conexión de mi amigo, el rey, con el ejército, y un peso enorme colgando sobre mi bastión. Si caía, nos aplastaría como una tortita. Por la noche, el viejo Bert y yo trepamos a una altura de 500 metros. El viento nos derribaba, y nuestros dedos se congelaban al metal. Un movimiento equivocado significaba muerte. Mi habilidad mostró de inmediato el problema. Los soportes de carga del mecanismo habían sido devorados por ácido artificial. Sabotaje del canciller.
La fuerza del nodo era solo de 3 unidades. No podíamos usar magia. Saqué de mi bolsa los cables de acero que había forjado ayer y empezamos a tensar las vigas moribundas con mecánica cruda. Me froté las manos hasta sangrar, pero al amanecer el ascensor estaba firme como muerto. Ya no era una maravilla mágica antigua. Ahora lo sostenía el acero de mi bastión. El acero se convirtió en nuestra principal carta de triunfo. Los caballeros de la ciudad alta comprendieron que las hojas mágicas se hacían añicos en la escarcha. Necesitaban armas reales. Empezamos a comerciar en secreto. Escondía hojas de alto carbono en el fondo de cestas de basura. Por cada lote, los caballeros pagaban con oro puro y comida de élite. Esto enfureció al gremio de armeros. Estaban perdiendo su monopolio y nos enviaron un incendiario contratado. Barney lo atrapó justo junto a nuestro almacén de carbón. El incendiario resultó ser el viejo maestro Hans. Escupió y gritó que mis máquinas estaban matando el arte de la forja. Un fanático ingenuo del trabajo manual pesado. No lo golpeé. Simplemente lo llevé al taller y encendí el martillo de vapor. 2 toneladas de acero cayeron sobre el yunque, aplanando perfectamente la pieza. Los ojos de Hans se iluminaron. Entendió que toda su vida había estado limitada por la debilidad de un golpe humano. Un minuto después, ya me estaba jurando lealtad. Hans trajo noticias terribles. El canciller Vane preparaba un bombardeo mágico del distrito, llama purificadora, que quema todo ser vivo en segundos. Tenía que proteger un territorio enorme. Levanté a los 200 trabajadores. Empezamos a llevar tuberías a los techos de cada casa residencial del bastión. Proyecto Paraguas. La presión ordinaria de las bombas no bastaría. Ordené crear vacío en los depósitos. El agua tenía que salir disparada con triple fuerza. Mio se quejó de que el distrito estaba lleno de zanjas. Luego, ella misma colocó chicas junto a las escotillas peligrosas e hizo que los trabajadores llevaran tablas según horario. Podía derribar mi fría grandilocuencia mejor que cualquier alarma de emergencia. Una sola mirada suya, y hasta Barney colocaba los soportes más rectos. Durante el día, un santo inquisidor apareció en nuestras puertas. En sus manos temblaba una brújula dorada especialmente ajustada para detectar mecanismos ilegales. La aguja de la brújula apuntó directo a mi fragua principal. Si entraba, todos seríamos ejecutados. Barney se tensó, preparándose para sacar una ballesta pesada. Envié una señal al dron subterráneo. Bajo tierra, las bobinas de cobre enrolladas alrededor de todo el perímetro del distrito se encendieron. Surgió un campo magnético poderoso. La brújula del inquisidor enloqueció. La aguja empezó a girar frenéticamente, mostrando que los mecanismos estaban en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Ruido magnético ordinario. El inquisidor se puso pálido, decidiendo que este lugar maldito irradiaba magia oscura. Se dio la vuelta y huyó, mostrando los talones. La ciencia había vencido otra vez a la superstición. Por la noche, el cielo se volvió rojo sangre. Enormes bolas mágicas de fuego empezaron a caer sobre los barrios bajos. Los distritos vecinos ardieron como paja seca. Las llamas se arrastraban hacia nuestros muros. El fuego mágico se alimentaba con avidez de oxígeno. El agua ordinaria no lo detendría. Golpeé la palanca principal del paraguas. De miles de boquillas en los techos no salió un chorro de agua, sino una densa niebla acuosa. La dispersión fina desplazó al instante todo el oxígeno sobre el bastión. Las bolas de fuego chocaron contra nuestro domo de niebla y simplemente se asfixiaron, sin lograr siquiera tocar las tejas. El bastión permaneció ileso en medio de un infierno ardiente. Miré las ruinas en llamas más allá del muro. El canciller Vane había querido quemarnos, y al final solo había limpiado amablemente espacio para nuestra futura expansión. El asedio nos aisló del mundo, pero yo lo había previsto. Abrimos las bodegas inferiores. Plantaciones enteras de hongos gruesos crecían con el calor de las tuberías de vapor y los desechos de maná. Parecían repugnantes, pero mis filtros los convertían en proteína limpia. Di el primer bocado frente a la multitud asustada. Sabe a goma, pero definitivamente viviremos. Las reservas de comida alcanzaban para medio año. Ahora el bastión era el único lugar de la capital donde se podía evitar morir de hambre. Nos convertimos en el centro de gravedad del mundo. Un destacamento con capas rasgadas se acercó a nuestras puertas. Era el duque Valent.
Dentro de ese cuerpo estaba Daichi Kurose, mi segundo amigo de mi vida anterior. El gobernante de las tierras más ricas suplicaba que lo dejáramos entrar. El duque trajo noticias terribles. El rey Alaric había sido arrestado. El canciller Vane había tomado el poder y pensaba liberar un virus de podredumbre mortal en la ciudad. Sin el rey, yo era simplemente un criminal. Pero el duque me entregó el sello real, salvado milagrosamente del palacio. Ahora tenía el derecho oficial al poder. Subí a la muralla y levanté el sello sobre mi cabeza. Desde ese día, el bastión fue declarado territorio independiente. Ya no me escondía a la sombra de la ley. El temporizador del sistema parpadeó ante mis ojos. Quedaban 45 días hasta la caída del reino. La integridad del mundo había caído a 60 unidades. Di la orden de soldar cerradas las esclusas externas del bastión. El canciller había decidido jugar sucio, lo que significaba que nosotros jugaríamos según las leyes del sellado hermético completo. Tras las gruesas esclusas de acero del bastión, comenzó una verdadera agonía. El canciller Vane liberó en las calles de la capital un virus mortal que convertía a la gente en trozos de carne podrida sin mente. La infección entraba en las casas a través de microgrietas en tuberías viejas. Mi habilidad mostraba claramente que esto no era biología, sino datos rotos de código mágico que literalmente reescribía las células vivas. Solo había una salida. Ordené enviar maná purificado de alta frecuencia por las tuberías del bastión. La barrera invisible de energía quemaba el virus al acercarse, dejando nuestro barrio absolutamente limpio. Pero el precio de esta protección resultó catastrófico. El taller trabajaba al límite, devorando las últimas reservas de desechos. Necesitábamos una fuente infinita de energía, o todos nos convertiríamos en mutantes. Iniciamos una gran operación de perforación hacia abajo, directamente hacia el antiguo corazón de Maná. El enorme taladro de Hans mordió la roca, mientras la vibración salvaje destruía la estructura del virus en un radio de 100 metros alrededor. A una profundidad de 2 kilómetros, el taladro atravesó la bóveda de una prisión subterránea olvidada. De la oscuridad salió un autómata de batalla de 3 metros de los antiguos, levantando sobre nosotros una hoja oxidada, pero increíblemente letal. La cosa de hierro nos consideraba intrusos, pero mi mirada vio su esencia. Su módulo lógico simplemente se había atascado. Me lancé directamente bajo el golpe de la hoja y rompí el contacto necesario con mi fiel llave inglesa. Las chispas me salpicaron la cara. El autómata se congeló a 1 centímetro de mi cuello, parpadeó con sus ópticas y bajó el arma. Ahora este enorme agujero en el suelo estaba custodiado por el centinela de hierro personal de nuestro bastión. El canciller notó nuestro avance energético. 50 paladines de élite fueron enviados a asaltar el bastión. Sus armaduras reflejaban cualquier flecha, y su magia los hacía absolutamente invulnerables a trampas simples. Pero olvidaron las leyes de la física. Los paladines enfriaban sus cuerpos sobrecalentados a través de pequeñas rejillas en la espalda. Barney usó un truco para atraer a toda la multitud revestida de acero a un estrecho corredor de piedra. Tiré de una palanca, inundando el suelo con aceite usado resbaladizo. Luego liberé desde arriba un chorro de refrigerante helado. El brusco descenso de temperatura hizo su trabajo. Las armaduras de élite se agrietaron como nueces baratas. Entre los prisioneros estaba la propia hermana del rey. La princesa arrogante me miró como si yo fuera un tirano inmundo. Tuve que darle un pequeño recorrido por nuestro modesto dominio subterráneo. Le mostré a la princesa calles limpias y gente bien alimentada. Cuando agarró una llave y arrancó un grifo, Mio le entregó en silencio un trapo y un cubo. La princesa se puso roja de ira mientras limpiaba fuel del suelo. 10 minutos después, ya preguntaba por qué el palacio no mantenía registros de agua por barrio. Mio la colocó junto a las mujeres en el almacén. En el bastión, los títulos no cancelaban turnos. Si quieres comer, cuenta raciones y no confundas a las familias. Vane entendió que la infantería no nos tomaría. El cielo sobre la capital se oscureció. Dispersó el virus como gas tóxico. Tuve que tomar medidas extremas y diseñar un domo gigante sobre todo el distrito. Los drones llevaron tuberías directamente hasta las agujas de viejas torres. Pulverizamos niebla de agua bajo una presión enorme, desplazando el oxígeno infectado. Una esfera impenetrable y brillante de nuestra salvación cubrió el bastión. En respuesta, el canciller liberó su arma principal.
Un dragón enorme tejido de podredumbre concentrada chocó contra nuestro escudo con un rugido. Cada golpe amenazaba con aplastar nuestras frágiles casas, pero solo era una masa de energía sucia. Conecté nuestro taladro de acero directamente al pozo de maná limpio. Las turbinas sobrecargadas aullaron, dirigiendo un haz de luz concentrada directo al cielo. La colisión de maná limpio y sucio provocó un poderoso efecto de aniquilación. El dragón se desmoronó en polvo, gris fino, dejando al canciller sin nada. Ganamos la batalla, pero perdimos la mitad de nuestra plataforma de perforación. Ya no tenía sentido permanecer a la defensiva. Ordené despejar los viejos túneles subterráneos que conducían directamente bajo los cimientos del castillo real. Empezamos a colocar allí un ferrocarril de hierro confiable. Bert montó 2 calderas de vapor sobre una plataforma pesada. Hans cubrió el armazón con armadura de nuestro taller. La máquina era fea, ruidosa y casi viva. Quise llamarla el topo, porque debía roer un túnel bajo el palacio. Los trabajadores insistieron en llamar al tren blindado mío. Ya era demasiado tarde para discutir. Antes de la salida, las luces se apagaron en el bastión. El canciller golpeó las líneas principales y en el taller, Mío se inclinó sobre la mesa y de pronto agarró mi manga. El parto había empezado en el peor momento posible. Por supuesto. Este mundo claramente creía que un ingeniero sin pánico no trabajaba lo bastante rápido. Aparté el mapa de asalto y ordené a todos que salieran. Mío no gritó. Solo me apretó la mano tan fuerte que mis articulaciones crujieron lastimosamente. El viejo dron sostenía una luz tenue sobre la mesa. Bert calentaba agua en silencio. El comité de mujeres de Mío expulsó del taller a todos los innecesarios con más eficacia que cualquier guardia. Mi habilidad mostraba pulso, temperatura y peligrosos picos de maná en la sangre. Esto no era reparación de tuberías. Aquí un error costaba 2 vidas a la vez. Después de 1 hora, ya no podía sentir los dedos. Después de 2, me temblaban las rodillas. Entonces, en el silencio, resonó el llanto de un niño, furioso y vivo. Nuestro hijo había nacido. El bastión celebró más allá de las paredes, pero yo miré el temporizador parpadeante. El canciller había ganado varias horas de ventaja. Mío, pálida y agotada, me golpeó el pecho con el puño. Me ordenó ir a terminar la guerra antes de que el niño tuviera tiempo de acostumbrarse a las sirenas. Besé su frente y salí hacia el tren blindado. Bert maldecía la presión y sonreía con su único ojo. Quedaban 10 días hasta la caída del reino. Bane había minado la ciudad alta, bloqueado los sellos del palacio y retenía a mi amigo el rey en el núcleo del sistema. El rey tenía un sello real. El duque tenía una montaña de deudas. Kaito tenía la única válvula que mantenía respirando al palacio. Suscríbete ahora, porque aquí los barrios bajos dejan de sobrevivir y empiezan a apretar el trono. El primer avance falló de inmediato. El taladro frontal golpeó un sello invisible y la mitad del blindaje chirrió hasta convertirse en virutas. Retrocedimos 20 metros. Hans perdió 3 dedos, pero exigió él mismo una placa nueva. En esta ciudad, la gente ya había aprendido a pagar el precio. Entendí el error. El sello no detenía el metal, detenía la dirección. Eso significaba que debíamos golpear no más fuerte, sino torcido. Giramos los rieles directamente hacia un viejo canal de drenaje. El tren blindado avanzó de lado, raspando las paredes, y el sello finalmente se agrietó. El segundo golpe rompió el sótano del palacio. La pared de mármol salió volando, y no nos recibieron caballeros, sino tuberías vivas llenas de maná sucio. Bane no se había convertido en un monstruo ordinario. Había crecido dentro del núcleo del castillo y se había convertido en parte del sistema de bombeo. Matarlo con una espada sería tan inteligente como disparar a una tubería de agua. Tentáculos mágicos golpearon el blindaje del tren. Cada golpe arrancaba una hoja de acero. Barney sostuvo la puerta mientras Pip arrastraba a los heridos al vagón trasero. Yo no buscaba el corazón del enemigo, sino la entrada de energía. Y la encontré detrás del trono. Una gruesa tubería de vidrio conectada directamente a las aguas residuales de la ciudad baja. Bane se alimentaba de nuestra inmundicia. Todos estos años había llamado basura a los barrios bajos, y ahora chupaba poder de ellos como una garrapata gorda. Tomé la radio y ordené a Bert cerrar la válvula principal. Eso significaba dejar al bastión sin agua en la hora más peligrosa. Bert maldijo tan fuerte que el altavoz resolló.
pero giró la rueda. El palacio se volvió de pronto silencioso. Los tentáculos de Vane dieron tirones y empezaron a desmoronarse en chispas. El canciller comprendió que su tubería había sido cortada. Se lanzó hacia las columnas cercanas, arrancando maná de paredes, suelos y personas. Salté hacia el cristal central. La llave inglesa ajustable golpeó el vidrio. En vez de una grieta, se abrió ante mis ojos una capa que no había estado allí antes. El mundo resultó no ser profecía ni voluntad de los dioses. Era un viejo juego, donde la caída del reino había sido lanzada como limpieza de datos programada. Vane no era el amo del sistema. Era una bomba de basura que recogía energía antes de que el mapa fuera eliminado. Un peón con una corona en las manos. Si el núcleo se rompía, la ciudad moriría. Si se dejaba intacto, el sistema la borraría. Quedaba una tercera opción: distribuir la energía de vuelta por todas las tuberías. Abrí todos los circuitos antiguos a la vez. El bastión, el palacio, los mercados, los sótanos, los pozos, incluso los callejones podridos, se convirtieron en un circuito enorme. El maná sucio golpeó la ciudad como una ola. El virus empezó a desintegrarse. Vane gritó, perdiendo forma, y la sangre me corrió por la nariz. Demasiadas líneas, demasiada presión. Mi habilidad se agrietó como un engranaje sobrecalentado. Mi ojo derecho se apagó con un dolor blanco. No me desmayé solo porque Mio gritaba por la radio. Prometió clavarme personalmente al suelo si dejaba a nuestro hijo sin padre. La última válvula giró. El cuerpo de Vane se derrumbó en un charco negro. El núcleo del castillo ardió y nos arrojó hacia atrás con una onda de choque. El rey Alaric cayó junto a mí, vivo y furioso. Todavía no sabía gobernar un país, pero por fin entendía que un trono sin tuberías no valía nada. Salimos a la plaza por una brecha en la pared. Los nobles gritaban sobre derechos, sirvientes y tiendas. Los trabajadores del bastión sostenían en silencio agua, ballestas y listas de raciones. Alaric se arrodilló ante la gente del distrito bajo. No me estaba dando la corona. Estaba reconociendo quién había mantenido realmente viva la ciudad. No tomé el trono. Ordené la creación del Consejo de Reparación. La voz se entrega a quien puede construir, sanar, contar suministros o defender la muralla. Daichi, duque Valent, fue el primero en intentar objetar. Entonces, Mio puso sus libros de deuda frente a él. Se sentó y se volvió mucho más silencioso muy rápido. Su ducado era una hermosa bancarrota. Los almacenes estaban empeñados, las minas endeudadas. Los comerciantes robaban peso. Ahora tenía que aprender finanzas desde cero. Salvamos la ciudad, pero no el mundo. El palacio destruido ya no bloqueaba el puerto. 2 días después, barcos imperiales aparecieron en el horizonte. La flota no disparó balas de cañón. Golpeó con luz pura que derretía nuestras armas y dejaba quemaduras en la piedra. La magia enemiga era demasiado rápida. No inventé un milagro. Ordené retirar todas las bobinas de cobre de los talleres y conectar las torres con cables. Bajo el fuego, los trabajadores tendían alambres, maldecían y caían al barro. Cada minuto costaba sangre, pero la ciudad se estaba convirtiendo en una enorme jaula de Faraday. La siguiente descarga de luz golpeó la muralla y corrió por las líneas de cobre hasta un pozo profundo. Por primera vez, el almirante en el buque insignia dejó de sonreír. Nuestras balistas de vapor no respondieron de inmediato. Bert nos obligó a esperar la presión correcta. Luego los arpones fueron al mar y abrieron el costado del buque insignia. El imperio desembarcó golems. Las máquinas se movían demasiado suavemente para la magia local. En sus comandos, escuché el ritmo familiar de una interfaz. Otro jugador contactó conmigo. Se llamó a sí mismo emperador y me ofreció el puesto de mecánico jefe de su ejército. A cambio, prometió dejar vivo al bastión. Miré los muros, los trabajadores, las tuberías humeantes y la ventana donde Mio sostenía a nuestro hijo. Luego dije que sus golems tenían rodillas débiles. El duelo de ingeniería duró toda la noche. Él presionaba con números, yo rompía bisagras, sobrecalentaba circuitos y bloqueaba frecuencias de control con el ruido de nuestras viejas bombas. Para la mañana, la costa estaba cubierta de cadáveres de hierro. El emperador se retiró, pero antes de irse, activó el protocolo de eliminación. El cielo sobre el mar se volvió negro. El mundo empezó a ser borrado. No rápido, no hermoso, solo por trozos.
La gente observaba cómo sus dedos se volvían transparentes, y por primera vez, incluso los nobles guardaron silencio. Recordé un viejo error del juego. Si haces que el núcleo vuelva a sí mismo en bucle en el momento de la eliminación, el servidor entra en reinicio seguro. El problema era el precio. Alguien tenía que permanecer en el núcleo y sostener el circuito manualmente mientras el mundo entero ardía con luz blanca. Mio vino por su cuenta. No me pidió que me quedara. Simplemente me empujó a nuestro hijo a los brazos por un minuto para que recordara el peso de la razón por la que había empezado todo esto. Le devolví el niño, tomé la vieja llave inglesa y bajé al núcleo. El metal en mi palma estaba cálido, gastado y ridículo para el fin del mundo. Metí la llave en la ranura palpitante del núcleo y la giré. La luz quemó la ciudad, el mar, el cielo y el último temporizador del sistema. Luego llegó el silencio, sin maná, sin podredumbre, sin tuberías rugientes. Solo aire común y el llanto irritante de mi hijo en algún lugar cercano. Abrí los ojos en una habitación del bastión. Mio estaba sentada junto a la cama con el bebé y parecía haber preparado ya una lista de castigos por mi último acto heroico. Fuera de la ventana, la ciudad olía a pan, carbón y piedra mojada. La habilidad reparación había desaparecido. En su lugar ardía una palabra nueva: creación. Ahora el sistema no mostraba averías, mostraba el potencial de los materiales. El mundo ya no necesitaba magia para funcionar. 2 días después, Bert puso en marcha la primera máquina de vapor real. Agua, carbón, acero y presión. Sin almas condenadas y sin hermosas oraciones. El volante dio un tirón, el pistón golpeó, y el cabrestante levantó una viga de 3 toneladas. Barney parecía como si la máquina le hubiera robado el trabajo. Mio asumió la organización de la Universidad del Bastión. A los niños se les enseñaba hidráulica, saneamiento, contabilidad y por qué un almacén sin registros es peor que un monstruo. Daichi se sentaba sobre libros de deuda hasta la noche. El duque finalmente entendió. El oro no te hace rico si cada saco de grano ya pertenece a un acreedor. Alaric siguió siendo rey, pero ahora cada decreto suyo era revisado por el consejo. Aprendió a gobernar no con órdenes, sino con cadenas de suministro, agua e informes honestos. En 3 meses, arterias de hierro cubrieron la ciudad. El calor fluía por las tuberías. Los trenes transportaban grano. Antiguos nobles se inclinaban ante fogoneros en invierno. Los enviados imperiales lo llamaban herejía tecnogénica. Les mostré un cañón de vapor que atravesaba una pared de 1 metro de grosor. La teología se volvió de inmediato notablemente más suave. Alaric me ofreció una vez el trono. Miré el oro y lo rechacé. Ni siquiera se podía mecanizar una tuerca adecuada con un metal tan blando. Colgué la vieja llave inglesa ajustable sobre el trono. Que cada gobernante la vea primero antes de pedir impuestos, sangre y silencio al pueblo. Cualquier corona puede agrietarse. Cualquier palacio puede pudrirse. Pero mientras la gente tenga manos, herramientas y agua, el mundo siempre puede ensamblarse de nuevo.